Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto. Este va a ser un video sobre Davos, sobre Suiza, lo que sucedió la semana pasada. Voy a hacer una especie de abstract o resumen. Este no es el video largo que prometí esta semana. Ese lo grabaré en la noche o más tarde, mañana o pasado mañana tal vez, lo que había prometido de contaminación, de catedrales, de la religión. Este es otro video especial para hacer una síntesis de lo que me pareció correcto de Davos en Suiza. Sale hoy un resumen en CNN, no voy a pasar imágenes porque creo que tienen copyright, tienen derechos de autor y los voy a respetar. Mientras estaba buscando información un poco de Davos, se inició en 1971 por un profesor universitario. Y Davos se parece mucho al World Economic Forum o el Foro Mundial Económico, que en línea lo pueden encontrar en LinkedIn. Hasta vienen de repente páginas en Facebook gratuito y viene mucha información muy interesante. Algunas de las cápsulas que he hecho aquí vienen del World Economic Forum, por ejemplo, de paneles solares, de tecnología en los países. Se enfoca mucho a la cuestión territorial, a la cuestión de países en todo el continente, en todo el globo terráqueo. Es muy interesante todo lo que pasa en ahí. Y siempre o casi siempre, casi cada año tienen temas de interés para todos. Me parece que de interés políticos y económicos. También ha tenido, obviamente, como todo congreso o seminario, sus protestas, que si pagan taxas, que si el dinero, que si no sé qué. Bueno, pero a mí me parece académicamente muy rico, muy interesante, como lo que vi hoy. Vi un resumen en CNN precisamente. Primero aparece el conductor, que es el mismo conductor de CNN Internacional, de uno de los programas, aparece preguntando sobre la situación en Irán. Va el primer ministro iraní y me llamó mucho la atención su postura, eh, serio, eh, controlado, manejaba una mano para expresar, la otra mano lo tenía aquí en la cintura o en la pierna, muy tranquilo, les estaba comentando o respondiendo al entrevistador. Y le preguntaba, usted en nuestro programa había dicho que no iba a haber una venganza, por así decirlo, de Irán. Y estuvo explicando todo increíblemente, con una seguridad. Él, entre otras cosas, dijo que era muy importante el mar para ellos, la situación marítima, la situación de importación y exportación, sobre todo la cuestión del Mar Rojo. Y comentó algo muy interesante. Dijo, que yo lo había comentado aquí anteriormente en otras cápsulas, lo que para unos es un grupo terrorista, porque había hablado del grupo terrorista, precisamente se está refiriendo a la situación de Israel y Palestina. Dice, para nosotros no lo vemos como un grupo terrorista en Irán. Exactamente lo que yo había comentado, que lo que le da valor a un grupo no se lo da valor al otro. Y ellos no lo consideran como un grupo terrorista. Dijo algo bien importante, dijo, lo consideramos como un grupo de liberación de Palestina, es como un grupo de liberación de los palestinos. Y acaba él haciéndole una pregunta al conductor, le dice, ¿y no son los palestinos seres humanos? ¿No merecen dignidad? ¿No merecen respeto? Y fue una entrevista breve, pero muy, creo que muy sustanciosa. Su forma de hablar no verbal, su atuendo, pues su punto de vista me pareció interesante. Luego entrevistan, o más bien no entrevistan, pero en el foro estaba dos soldados ucranianos, no había rusos, había ucranianos. Una soldada que se llamaba María o que se llama María y comentaba de que primero la dignidad también, que ellos estaban defendiendo una dignidad, como ella tenía que haber aprendido a manejar en la guerra, tenía que haber aprendido primeros auxilios, tenía que haber aprendido muchas cosas que no, digamos, tenía contemplado. Y luego un soldado, otro soldado ucraniano también, que tenía a lo mejor un pequeño problema ahí de movilidad, ahí le ayudaron en el foro pues, para detener el micrófono, etcétera, y comentó también de la dignidad, que lo primero es la dignidad. Dice, está así, dijo, estamos como muertos, pero no hemos perdido la dignidad.
Y las aplaudían mucho y todo en el foro de Davos. Se me hizo muy interesante que, por cierto, haciendo la investigación ahorita brevemente en la página de Davos, se puede uno suscribir organizacionalmente como organización o como individuo. Ahorita la cuota está, yo no sabía eso, está como en $30, unos 500, 600 pesos, 30 euros, perdón, no dólares, euros. Viene mucha información, videos, gráficos, estadísticas, viene mucha información. Yo creo que entre hoy y mañana me voy a inscribir al foro de Davos. Es muy interesante lo que viene ahí en la página. Luego hicieron una entrevista con Goodall, que yo he hablado de ella en la oficina. El año pasado hablé de ella, que es una primatóloga o una persona experta, aunque ella dice que no fue a la universidad, pero que la invitaron a estudiar un PhD, o sea, un doctorado en filosofía, sobre etiología, sobre las conductas de los simios y de los chimpancés. Ella siempre defendió que los simios chimpancés tienen personalidad, tienen sentimientos, tienen emociones. Me pareció súper interesante esa entrevista también. Y hablaba, no a modo de broma, pero le hicieron la pregunta si había políticos, pues que ella había comparado a algunos políticos con ciertos primates en el sentido de la actuación, de cómo un primate hace cosas, gestos grandes para defender su territorio y para poder delimitar su territorio. Ella habla, por ejemplo, de la cuestión de la personalidad de los chimpancés, de lo que tuvo que pasar con gente experta que no estaba de acuerdo con sus teorías o con pues, sus puntos de vista, pero sin embargo ella es ecologista también. De cierta manera la consideran como una activista ecologista que ayuda a cuidar la naturaleza, ayuda a cuidar el planeta. Ella me tocó grabada, ella en Coursera tenía un curso, tiene un curso muy interesante que yo tengo, de ahí debo tener el diploma. Ella nos dio un curso sobre el cuidado de los hielos, el cuidado del agua. Por ejemplo, nos hablaba de me acuerdo, nos hablaba de los ferries o de los barcos, cómo pueden contaminar en el agua, cómo pueden producir contaminación, todo eso. Ella vivió en África desde los 26 años y narra lo importante que es el dominio para los chimpancés. Cómo ese dominio se transfiere también al mundo del ser humano, de la civilización, de la política. Cómo trata el chango, el simio, de dominar. Luego llevaron eso pues, a la situación de políticos, de su expresión verbal, no verbal, de los sonidos que emiten los chimpancés y del cuidado de todo el medio ambiente. La primera pregunta que le hace el entrevistador a Goodall, a la doctora Goodall, que ha salido en National Geographic, por cierto, es: usted tiene 90 años. Y dice, pues sí, he visto muchos cambios. No se enojó cuando le hicieron esa pregunta de la edad. Ella lo tomó como científico, como una persona objetiva, y dijo, he visto muchos cambios y muchas transformaciones en esta sociedad. Nos estamos acabando el planeta también. Entonces ella no solamente ha ayudado a la situación de entender a los primates y chimpancés en su actuar, en su hábitat natural. Hablaba de las comidas, hablaba de una de las cosas que hacía también la doctora Fossi, encontrar cómo los changos o simios crean instrumentos, cómo hacen como vasijas y cómo hacen, por ejemplo, como cucharas o tenedores para comer, por decir, hormigas en la selva. Hizo una serie de investigaciones muy interesantes. A los 26 años, duró muchos años en África y ahorita pues la invitaron a Davos. También fue muy reconocida, es muy reconocida, es muy, pues muy animosa, muy amable, fíjense, la edad y todavía estando en esos conceptos de la ecología y del cuidado de la naturaleza también. Ella defiende que los chimpancés, los simios tienen nombre, deben de dársele un nombre, tienen una personalidad, cosa que le hizo conflicto con gente de otras ramas, con científicos de otras ramas, que decían que no podía darle una personalidad ni podía darle un nombre a un animal. Ella sostiene que sienten, que también tienen sentimientos y que a la vez también son muy agresivos. Lo comentó también varias veces ahí, como un simio
como un ser humano puede llegar a ser muy agresivo, dando a entender un poco la situación de la guerra y la paz en la misma sociedad. Fue muy interesante. Entrevistaron también al principio a uno de los primeros ministros, no sé, no estoy seguro si fue de Arabia, me parece que era de Arabia o de un país colindante con Arabia, me parece. Y habló de la situación también de Rusia-Ucrania, lo difícil, y habló de la situación de Israel y Palestina. Obviamente todos decían que querían la paz, que querían consumar la paz, pero que había que pues también defender sus naciones y defender sus pueblos también. Lo que más me llamó la atención fue el primer ministro de Irán, su tranquilidad, pero a la vez su firmeza y la forma en que comentó de Irán que ellos no consideran a ese grupo al que mencionan ahí terroristas, sino lo consideran como un grupo de autodefensa de palestinos. Ya le dejaron de hacer preguntas y ya pues el resumen del noticiero, que dura escasos 20 minutos, porque generalmente los programas duran 20 minutos cuando es media hora por los comerciales, los anuncios y todo. Un programa dura 20-25 minutos generalmente cuando es media hora, y ya se acabó y me pareció muy interesante. Los invito a leer mucho del World Economic Forum, entrar a sus páginas, entrar a sus contenidos. Hablan del agua, de la naturaleza, tienen muchísima información con video también sobre tecnologías nuevas a nivel mundial, sobre tecnologías que han usado en otros países del mundo, sobre la polución, la contaminación, cómo evitarla, sobre la ciencia, sobre la tecnología. Y pues como hemos visto, ese foro, creo, en Davos, Suiza, es muy interesante, es muy importante también para el crecimiento de las naciones y para hacer conciencia a nivel internacional. Se enfocó hoy en el área de animales, en el área del cuidado de la selva, en el área de la ecología, y se enfocó en las guerras o en las invasiones que está ahí. Me parece que poco se habló de China y Taiwán, aunque me parece que el foro pues era un resumen de media hora, no se puede resumir de 4 días, me parece que dura 4 días. Habría que investigar más también. Me parece que fue el presidente Zelensky de Ucrania. Hay una fotografía, pero no lo pasaron, no lo entrevistaron ahí en ese comentario. Y pues le recomiendo analizar lo que dijeron personas que se dedican a eso, a defender su país, a defender su patria, políticos y analistas también que tienen mucho prestigio y que tienen muchos libros, también muchos de ellos tienen libros y artículos publicados. En el foro de Davos, que inició por 1970-71 aproximadamente, eh, han existido un número importante de políticos, de escritores, de científicos. Ha estado, por ejemplo, Henry Kissinger, que recomiendo todos sus libros muy interesantes sobre política de Estados Unidos con China, políticas armamentarias. Han estado militares, han estado educadores, han estado pedagogos de todo el mundo, han estado economistas. Y se aprende bastante, tiene muchos datos y sobre todo personas de la vida real que tienen esas labores a nivel internacional también, donde la entrevista es directa, por así decirlo, uno a uno, y se aprenden muchas cosas. Los invito a ver ese seminario, ese congreso, ese foro de Davos. No sé si grabaron todos los 3 días, pero tiene muchos datos súper confiables y súper interesantes, sobre todo confiables porque la fuente pues es la misma gente que trabaja en gobierno, en ciencia, en universidades, en tecnología, las personas que están apegadas a lo que está sucediendo actualmente a nivel mundial también. Como lo dije, también han sido varias veces los foros de Davos tratados de ser boicoteados, o sea, hay grupos que han tratado de eliminar esos foros, que saben que tienen agendas también de industrias, porque ese foro ha sido también patrocinado de cierta manera por muchas industrias. Creo que más de 1000 industrias a nivel mundial patrocinan al foro. Ojalá venga un día a México, ojalá se tenga la oportunidad aquí de tener a Davos en Monterrey y de tener esos foros también y estos expertos internacionales que son muy interesantes. Yo les quería compartir esto. Ya mañana o el martes, miércoles,
Subiré los otros videos de catedrales, de contaminación, de religión. Haré una más amplia explicación de todos esos temas también. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes.